Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de mi podcast Temblor y Luz. Yo soy Hugo Martínez y es un honor que me estés escuchando de nuevo por este medio. El día de hoy seguimos con la serie Ser más como José, la segunda parte. Continuamos con Mateo 1, 24 y 25. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, el que José puso por nombre Jesús. Wow. Me encanta que vemos a un José obediente, recto, básicamente un hombre conforme al corazón de Dios. Me encanta que pone a un lado sus deseos más normales, más naturales como esposo, con tal de cumplir el propósito divino que literalmente marcaría la historia de la humanidad. ¿Sabes? Sí, básicamente el hecho de que José no tuviera relaciones con María antes del nacimiento de Jesús no fue casualidad. Básicamente fue el cumplimiento directo de la profecía que anunciaba que el Mesías nacería de una virgen. Pero más allá del cumplimiento profético, la actitud de José revela algo enorme. Él sometió sus deseos personales para ver cumplido el deseo de Dios. Y si lo pensamos bien, debió ser extremadamente difícil. Básicamente no había lo que hoy tenemos. No había una psicología moderna, no había tips, no había como clases o como estas enseñanzas sobre pureza sexual. Y aún así, José se mantuvo firme para poder cumplir el propósito de Dios en la tierra. Esto nos enseña una pureza extraordinaria que básicamente no habla solamente de abstinencia, sino del corazón real de José. ¿Sabes? Y me encanta la vida, la historia de José. No buscó protagonismo, guardó silencio todo el tiempo y obedeció sin cuestionar absolutamente nada. Y básicamente nunca mostró altanería a pesar de ser el padre legal del Mesías. Una gran responsabilidad. José dejó a un lado sus propios deseos para cumplir el deseo de Cristo. Y esto el día de hoy nos reta. ¿Sabes? Si alguien nos preguntara, ¿has dejado algo? ¿Algún deseo propio lo has dejado a un lado por Cristo? ¿O hay algo que aún te ata, que te impide ver el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida? Ah, definitivamente José era un hombre como tú y como yo, con deseos carnales, naturales, impulsos, luchas, pero con una vida alineada a Dios. Y aunque la historia nos muestra a un José íntegro, obediente y puro, pues tampoco nos da como un manual detallado para ser como él, pero por eso quisiera aportar con algunas reflexiones de cómo pudiéramos caminar hacia esa misma integridad. Y una pregunta que me encanta es, ¿en qué ocupamos nuestra mente? La Biblia describe a José como un hombre justo, amable, respetuoso y manso. Pero nosotros, ¿en qué estamos ocupando nuestra mente? ¿Qué pensamientos están moldeando nuestra identidad? Porque a veces somos menos como José y más como la versión rota de nosotros mismos. Pero me encanta esto, ¿en qué estamos ocupando nuestra mente? Muchas veces por inconsciente. Escuchamos cierta música, vemos ciertas películas, vemos ciertos programas o nos quedamos en TikTok viendo ciertas cosas que inconscientemente dañan nuestra mente o incluso conscientemente. ¿Sabes qué filtros estás poniendo en tu vida para las actividades que haces en el día? ¿Estamos viviendo realmente como cristianos? Porque personalmente en mi vida viví engañado creía que era cristiano solamente por hablar diferente o por comportarme un poquito mejor al resto, pero en realidad no estaba viviendo una vida íntegra delante de Cristo, delante de Él. ¿Sabes? Y no se trata como de tener vergüenza por quienes fuimos, se trata de reconocer que muchos hemos vivido así. Entramos y salimos de la iglesia, pero fuera de ella no llevamos una vida cristiana real. No oramos, no leemos, no hay muchísimo menos ayunamos. Y aún así nos quejamos, ¿por qué siempre caigo en lo mismo? Y lo comparo como
como un bache y siempre caemos en el mismo bache a pesar de que todos los días pasamos por esa misma calle, ¿sabes? ¿No sería algo extraño eso? Como que no aprenderte la ruta o aprenderte la ruta y aún así caer en el mismo pozo. ¿Sabes? Y ser cristiano no solamente como es vestirte cool, ir los domingos, tomar café y usar frases bonitas. No es ser el cristiano diferente que aparenta ser profundo, pero vive mal. ¿Sabes? Porque personalmente fui así. Solamente creía que el cristianismo debería de verse más atractivo, pero así como mi cambio fue superficial, también mis pensamientos y mi vida era tan superficial. Incluso tenía una fe súper superficial, no una fe verdadera. ¿Sabes? El cristianismo es más que luces, más que un outfit, más que una predicación creativa. Es una vida transformada constantemente por Dios, día a día y decisión tras decisión, incluso pensamiento tras pensamiento. Y tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver esto con la pureza? Pero tiene que ver mucho, tiene que ver todo. Porque cuando vivimos un cristianismo superficial, nuestros cambios también son superficiales, son fugaces y no tienen raíz. Pero cuando vivimos una vida íntegra delante de Dios, cuando cuidamos lo que entra a nuestra mente, que es lo que mencionaba hace un momento, y permitimos que Él ordene nuestros pasos, entonces empezamos a caminar en verdadera pureza. ¿En qué estamos ocupando nuestra mente? ¿Qué es lo que estamos escuchando en nuestro Spotify? ¿Qué es lo que estamos viendo en la televisión? ¿Qué es lo que estamos viendo en Netflix? ¿Qué es lo que estamos hablando con nuestros amigos? ¿Qué es lo que estamos recibiendo de información diaria por medio de alguna red social? Por medio de Reels, que a veces nos quedamos viendo e inconscientemente ya estamos cayendo, incluso muchas veces conscientemente. ¿Por qué caemos una y otra vez en lo mismo? Y te lo voy a decir así sin filtros. Básicamente queremos pureza sin disciplina. Wow. Queremos la presencia de Dios, pero sin renuncias. Pero analicemos nuestra vida con honestidad. Si el ayuno no es opcional, ¿cada cuándo ayunamos? Si la oración no es opcional, ¿tenemos una comunicación constante con el Padre o solo le hablamos cuando estamos en problemas? Si la lectura de la palabra no es opcional y si la Biblia es nuestra lámpara, ¿estamos caminando en luz o seguimos andando en senderos oscuros porque no la leemos? Estos tres pilares, ayuno, oración y palabra, no son extras, no son como para los más espirituales. Es la base mínima de una vida cristiana real. Y si queremos un cambio verdadero, debemos abrazarlos con seriedad. ¿Sabes? Si no se trata como de competir de yo leo más que tú y yo oro más que tú y yo ayuno un montón de días y yo ayuno todo el mes o los 40 días antes de ir al desierto. No importa quién hace más o quién hace menos, lo importante es hacerlo, empezar y mantenerse y convertirlo en más que hábitos, en un estilo de vida alineado al corazón de Dios. Que llegue el punto en el que si no oramos, no leemos, no ayunamos, el Espíritu Santo nos haga o nos hable diciéndote extraño. Pero atención, esto no se trata de emociones, como casi siempre los cristianos es no siento orar, no siento leer, no siento ayunar. Se trata de tener una vida en disciplina, a una constante de hacer esto continuamente. La pureza no se trata ah, o no se alcanza por accidente, sino se construye con intención. Y esa intención se ve en nuestras decisiones diarias y no en nuestros deseos momentáneos. Y genuinamente me da igual si me llaman religioso a estar viviendo una vida que no quiero vivir. Por miedo al que dirán, porque muchas veces así somos, con tal de vernos relajados, alivianados, o con tal de no perder alguna amistad, incluso cristiana, vivimos una vida que odiamos vivir. Pero la pregunta que marca la diferencia es simple. ¿Quieres agradar a Cristo o agradar a la gente? Sabes, esta semana he terminado mis devocionales con la canción de Fiel de Majo y Dan.
Y parafraseado, y lo escribí aquí, básicamente para hacerlo sencillo, pero es: "Si lo pierdo todo, pero te tengo a ti, no he perdido nada". Pero, ¿realmente estamos dispuestos a perder algún amigo, alguna relación o una oportunidad con tal de mantener pureza e integridad delante de Dios? ¿O seguimos aferrados a una fe superficial? Wow. ¿Sabes? Hoy no es un día más. Hoy es el día de despertar, de reaccionar y de empezar a vivir con la intención que la pureza requiere. No basta con lamentarse, sino hay que actuar. Hay que hacer algo al respecto hoy, aquí y ahora. ¿Sabes? Y me encanta esta frase y quisiera que la pusiéramos como en nuestra vida. Pero caer en el mismo pecado una y otra vez y pedir perdón por exactamente lo mismo una y otra vez es como ver a Jesús a sufrir en la cruz y pasar de largo o hacer como que no lo ves. ¿Sabes? Y esto es más complicado de lo que parece ser. Vivir una vida como José no es nada sencillo. Su vida de integridad, su vida de pureza es más difícil de lo que parece ser, porque ser amable es fácil, que es una que es otra de las cualidades que tenía José, pero ser íntegro en esta área es algo que sí nos confronta, algo que sí nos cuesta y sí demanda renuncia, pero todo es posible en Cristo. Y lo que me encanta es que Dios no nos pide como la perfección inmediata, sino Él pide obediencia, mientras que Él hace lo milagroso. Nosotros hacemos lo que nos toca, incluso hasta donde nuestras fuerzas alcanzan, y Dios para que Dios haga lo humanamente posible, lo imposible. Por eso, vivamos una vida íntegra delante de Cristo, no una fe solamente de dientes para afuera, no de apariencia, sino una vida realmente alineada al corazón de Dios. Seamos más como José, hombres que cooperan con Dios, que se alinean a sus planes, que renuncian a lo que sea necesario para agradarlo. ¿Estás dispuesto a borrar tus redes sociales con tal de vivir una vida íntegra delante de Dios? ¿Estás dispuesto a cerrar TikTok, Facebook, Instagram, a no ver Reels que ves diario con tal de vivir una vida íntegra delante de Dios? ¿Sabes? Y por último, seamos constantes en lo que realmente transforma. La oración para acercarnos al Padre, lectura de la palabra para caminar en luz y ayunar para someter la carne y darle espacio al Espíritu. Menguar para que Cristo crezca, hacer morir la carne para que la vida de Dios respire en nosotros. Y hagámonos esta pregunta con honestidad. ¿En qué ocupamos nuestra mente y en qué estamos invirtiendo nuestra vida? Y quedémonos con esto. No seamos cristianos superficiales, seamos cristianos de verdad. Seamos hombres íntegros delante de Dios. Seamos más como José.